Cuando hablamos de las tribus de Israel, las 12 tribus, por supuesto tenemos que ir a la historia en el contenido bíblico. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. En Abraham, dice el libro de Génesis capítulo 12, verso 2, dice la palabra: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y a través de Isaac y Jacob posteriormente, tendremos entonces las 12 tribus de la casa de Israel. Bienvenidos, este es el tiempo de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa Israel, casa integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Bueno, un tema apasionante, una jornada de semana maravillosa, recordando las 12 tribus de la casa de Israel. ¿Somos la casa de Israel? Es una pregunta que con mucha frecuencia muchos nos hemos hecho y con frecuencia nos hacen. Recordemos que desde el principio en el contenido bíblico en el libro de Bereshit, Génesis, recordamos cómo Adonai promete a Abraham que establecerá a través de su familia una nación elegida y esa nación se extenderá hasta los confines de la tierra. Libro de Bereshit, capítulo 12, verso 2, apasionante texto cuando nos habla a Abraham y le dice: haré de ti, Abraham, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Recordamos entonces en ese recorrido, que sé que por supuesto todos le conocen, a menos que tengamos personas que nos acompañen hoy por primera vez, bienvenidos. Así es que en consideración a ellos, retiremos un poquito de esta historia para adentrarnos en el tema en el día de hoy. Así es que de Abraham entonces viene un hijo llamado Isaac, y a través de Isaac pues viene también otro hijo, Jacob, del cual provendrán posteriormente lo que son los 12 o las 12 tribus, las 12 familias, sus 12 hijos, que a su vez, repito, corresponderán a las 12 tribus de Israel. Dos de los hijos de Jacob, que son Judá y Benjamín, recordemos, se establecieron, lo veremos un poco más adelante, en la región del sur, y se convirtieron en lo que también sabemos se llama el reino de Judá. Entonces vemos cómo estos dos grupos triviales sobrevivieron todo el recorrido de lo que conocemos como el Tanaj, el antiguo pacto, y la tribu de Judá continúa todo ese recorrido hasta, por supuesto, el nacimiento de Yeshua, y allí en el nacimiento de Yeshua y para el tiempo de nuestro Mashiach, pues ocurren una serie de situaciones extraordinarias frente al tema de las tribus y de la casa de Judá en particular. Recordemos que estamos hablando de las escuelas de los fariseos, los seduceos, hombres doctos, por supuesto, estudiosos de Torá, pero que sin embargo, atención, sin embargo, siendo estudiosos de Torá, en la presencia de Mashiach, conversaban, hablaban, se dirigían a Yeshua, lo atacaron, estuvieron en contra de muchos de sus fundamentos, porque ellos interpretaron a su manera el contenido toraico.
eran estudiosos de Torá, pero eran también de los que acogían algunos mandamientos y otros sencillamente no eran importantes o los cambiaban o los interpretaban a su manera. Por favor, dígalo conmigo, lo mismo que antes. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días tenemos esa práctica de tomar la Torá, ajustarla a lo que nos parece, cuando nos parece y cómo nos parece. No es nada nuevo. Y podríamos decir entonces a la pregunta, por favor, guarde sus sentimientos, sus emociones, no se lastime. Estamos en una enseñanza práctica, pedagógica, buscando una conclusión al final de la semana. Pero me pregunto, si nosotros somos de aquellos, como diría por allí un cántico, nosotros somos de los que creen, si nosotros somos de los que creen que la Torá la podemos ajustar a nuestras maneras, como a mí me parece o cuando a mí me parece, pues entonces creo que no somos parte de las tribus de Israel, sino probablemente seamos más del grupo fariseo o seduceo que queremos llevar la contraria en todo y acomodar las cosas según nuestro pensar. Mucho cuidado y mucha atención. Porque en medio de todas estas circunstancias, y quiero llegar un momento a un texto para entender lo que estamos evaluando, acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis. Vamos a ir un momento al libro de Apocalipsis y leeremos un texto que me impresiona enormemente su contenido. Creo que viene muy bien a lo que estamos tratando. Libro de Apocalipsis en el capítulo 2, verso 9. Atención, dice este texto del libro de Apocalipsis, capítulo 2, vayamos al verso 8. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Llámela Cajal, llámela asamblea, llámela como guste. Iglesia para no complicarnos la historia. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esto dice: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿A qué estamos enfocados en los tiempos del siglo XXI? ¿Estamos enfocados en ser judíos sin ser judíos? ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir o requiere que dé alguna explicación? Prefiero explicarla para que no haya complicaciones. Lo primero que debemos entender, según el recorrido que estamos haciendo de Berechit capítulo 12, verso 2, desde el principio en nuestro patriarca Abraham, en nuestro padre Abraham, haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Luego vemos que en ese recorrido los 12 hijos de Jacob forman las 12 familias, los 12 clanes, las 12 tribus de Israel. Recordemos que a esas 12 tribus de Israel vamos a sacar de ese grupo a José y luego encontraremos también a Manashe y a Efraín, como ya lo vimos el día anterior, que forman media tribu y media tribu para completar esas 12, lo que en conclusión tendríamos 13 tribus, si lo podemos poner en ese sentido. Solo estoy tratando de hacer un análisis al respecto. ¿Qué ocurre? Hoy, con este movimiento de raíces hebreas, comillas, y por favor coloque unas comillas grandes, y de hecho si puede incluso un paréntesis también, con estos movimientos de raíces hebreas, que no sé si es que estamos buscando aprender hebreo, estudiar hebreo y dominar el hebreo, algo que me parece maravilloso. Ojalá podamos ser todos políglotas. Por favor, políglotas se refiere a personas que hablan diversas o varias lenguas o idiomas. Ojalá podamos hablar francés, español, inglés, alemán, hebreo y cuantos idiomas sea posible. Perfecto. Entonces, si tú estás en las raíces hebreas buscando aprender el hebreo, me parece maravilloso, le felicito. Pero nosotros en Israel Casa Integral estamos volviendo por la senda antigua, escudriñando lo bueno, reteniendo lo que es verdaderamente de nuestra Kadosh Torah, escrita por Moshe, de la cual escribió Moshe de Yeshua, y Yeshua mismo dijo de lo que ha escrito Moshe de mí. Ustedes estudiosos de Torah, fariseos, saduceos,
que tanto han estudiado Torá no han leído lo que Moshe escribió de mí? Yo no he venido a abolir, he venido a cumplir. Por lo tanto, no estamos en un movimiento pretendiendo judaizarnos, porque judaizarnos, hacernos judíos, puede hacerse un judío a través de un proceso de conversión. Algo así, y permítanme si hago un pequeño punto aquí, algo así como, por ejemplo, voy a tratarlo desde un punto de vista personal como emigrante. Soy nacido en una cuna de familia de Colombia, nací en el país de Colombia, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, preciosa ciudad por demás. Me formé, me establecí, me casé, formé hogar, formé familia en mi país Colombia, hasta que en algún momento el Eterno nos permite, por llamamiento de Él, venir hacia los Estados Unidos de América, y estamos aquí cerca de 22 años ya en este país. Ese proceso migratorio nos ha llevado a lo largo de los años a pasar de una nacionalidad de origen, de nacimiento, a pasar a otra nacionalidad por adopción. Entonces hemos hecho un proceso migratorio, del cual viene un proceso. Inicialmente, nuestro recorrido, en el caso personal, vinimos en el proceso de una visa religiosa, posteriormente pasar a un asunto de carácter, ¿cómo se llama?, de residencia, y el paso siguiente es la ciudadanía. Entonces ahora, en ese proceso de conversión de nacionalidad de Colombia a la ciudadanía de los Estados Unidos de América, pues obviamente esto representa el adquirir una serie de compromisos, de responsabilidades, una nueva ciudadanía, una nueva constitución nacional, un nuevo sistema de gobierno. Pero ¿qué ocurre? Indudablemente, mis amados, cuando estoy colocado frente a la bandera de mi país original, Colombia, por favor, colocaré mi mano siempre sobre mi pecho y cantaré con mucho honor y a toda honra, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores. Usted sabe, el honor de la patria que nunca podremos negar, que nunca podremos negar. Por lo tanto, en este pequeño ejemplo que he tratado desde el punto de vista patrio, quiero referirme. Nosotros no venimos de una genealogía judía, porque para ser judío se requiere nacer de vientre judío. Yo no he nacido de vientre judío y probablemente muchos de ustedes no lo son, a lo mejor algunos tal vez vienen de genealogía y de vientre judío. Gloria al Eterno por ello. Entendiendo, por favor, que la familia de Judá, los hermanos de Judá hoy en Israel y en muchas partes del mundo, son uno de los 12 que formamos la casa de Israel. Esto es importante que lo tengamos presente, por favor, hermanos. Nosotros no estamos jugando en Torá a hacer fotocopia de los judíos, porque los judíos son uno más de nosotros. Ellos tienen una identidad, tienen una genealogía, tienen una historia, tienen una permanencia, han sido determinados y establecidos por el Padre, como lo vimos esta semana en el libro de Segunda de Reyes, cosa que usted tiene que estar ahí en ese texto maravilloso, y cómo Adonai estableció a Judá para que permanezca en Israel hasta nuestros días, guardando, protegiendo y estableciendo la Kadosh Torah. Sin embargo, cuando conocemos un poquito más de cerca la comunidad judía, sabemos que aún entre toda la comunidad judía existen, tal cual como en otros tiempos, en el caso nuestro latino, evangélico, protestantes y demás, divisiones, diferencias de opinión, judíos de acá, judíos de allá, judíos de esto, judíos del otro, etc. Pero son nuestros hermanos de Judá. Todo esto lo menciono, mis amados, porque en el transcurso de la historia hemos venido aquí a ser parte de esas 10 tribus que se establecieron en la historia, lo recordamos, al norte, lo que se llamó el reino de Israel del norte, y en esa división que se llamó el reino de Judá del sur. Entonces, la pregunta que estamos desarrollando en este tema es: ¿qué ocurrió con las 10 tribus, comillas, perdidas de la casa de Israel? En estas narraciones que tomamos de base del texto del Tanaj,
se nos habla con frecuencia de los difíciles problemas triviales que vivían entre estas tribus, entre estas familias, porque este es un asunto de familias, esto es un asunto de jerarquías, esto es un asunto de bendición de parte de Jacob. Y entre estos conflictos típicos en las familias, entre estas guerras entre los herederos y entre los líderes, habían enormes dificultades hasta nuestros días. Dígalo nuevamente conmigo, por favor, lo mismo que antes. Por lo tanto, los matrimonios con otros habitantes o mezclas con otros tipos de personas, por supuesto, conllevaron a desdibujar, a perder esa identidad primaria establecida por Adonai como casa de Israel. Y es por esto que muchos de los grandes eruditos que se dedican a los estudios de estos temas han determinado que hay tribus que a lo largo de la historia se dirigieron hacia otros lugares de la tierra, se esparcieron y al mezclarse entre tantas condiciones de la raza humana, en vínculos matrimoniales, en hijos, en herencias y demás, pues por eso hablamos de casa, por eso mencionamos las tribus perdidas desde un punto de vista físico, pero no desde un punto de vista genealógico. Ahora, vimos ya en la semana que llevamos de recorrido que las tribus están establecidas, los nombres, y ayer justamente mencionamos la importancia de quiénes son los hijos de Lea, quiénes son los hijos de Raquel, quiénes son los hijos de Bilha y quiénes son los hijos de Silpa, que dijimos, por favor, esto tenemos que tenerlo muy presente para establecer entonces por qué se ocurren estas diferencias entre un pueblo y otro. En un artículo muy interesante que encontré de la Enciclopedia Británica, nos muestra, es un texto muy profundo, no lo alcancé a leer todo, pero hace un rastreo interesante acerca de las 10 tribus de Israel. Y de esas tribus hebreas originales que conocemos de Canaán, lo que es la tierra prometida, vemos que después de la muerte de Moshe, entra, por supuesto, el liderazgo extraordinariamente importante de Josué. Y las tribus llamadas como Aser, Dan, Efraín, Gad, Isaacar, Manasés, Neftalí, Rubén, Simeón y Zabulón eran nombres de los hijos y ya de los nietos de las herencias que venían de los principales. Y ellos a su vez formaron el reino de Israel al norte sobre los años 930 antes de Machía. Los soldados del imperio asirio conquistaron las 10 tribus del norte de Israel en el año 721 y luego el pueblo de Israel de esta región fue luego asimilado a otros grupos étnicos y a otros grupos que desaparecieron, se desaparece su rastro a través de la historia. Sin embargo, como lo vimos y lo voy a retomar brevemente en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, verso 13, allí se nos menciona cómo los asirios conquistaron Israel y también capturaron las ciudades fortificadas del reino de Judá, o sea, el reino del sur. Por lo tanto, una gran parte del reino de Judá fue llevado en exilio hacia Asiria y junto con ellos permanecieron allí en cautividad durante mucho tiempo. El cautiverio babilónico en Asiria terminó para la casa de Judá hacia el año 538 antes de Mashiach. Y fue lo que se llamó a partir de ese entonces, cuando se termina este tiempo de exilio, entonces aparece en la historia un movimiento llamado el movimiento de la restauración. Es decir, el pueblo de Judá, el pueblo judío regresa a Canaán, a la tierra prometida. Los testigos oculares de la restauración del pueblo de Adonai fueron, por supuesto, hombres como Esdras y como Nehemías. Pero estos profetas no hacen mayor énfasis en cuanto a lo que sucede o sucedió con el reino de las 10 tribus que regresaron a Canaán en el momento de la restauración tiempo después. Las 10 tribus del reino de Israel nunca debieron haber regresado a Palestina, salvo quizás como un pequeño remanente que acompañaba a las tribus de Judá y de Benjamín. Por lo tanto, las 10 tribus de Israel son consideradas tribus perdidas en lo que conocemos hoy, en la información que tenemos hasta hoy. Muy bien. En Egipto, recordemos cómo en Egipto Jacob tuvo una visión de parte de Adonai que le decía que su familia se convertiría en una gran nación. Esto es el libro de Bereshit. Veámoslo un momento, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 43, veámoslo desde el verso 1, los hermanos de José regresan con Benjamín.
El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo a su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Este texto que nos narra ese tiempo de cómo la casa de Israel, los hermanos de Israel, regresan a Egipto comprando alimento, y viene ese momento del encuentro maravilloso con aquel que dieron por muerto por tanto tiempo. Y cuando vemos que esta situación de hambruna estaba amenazando a todas las naciones en el entorno, por supuesto, dentro de ese grupo afectado estaba el pueblo de Israel, la casa de Jacob, que fueron definitivamente establecidos allí, pero que pasaron también por una circunstancia, y había un plan establecido de parte de Adonai al guardar y proteger la vida de José. Todos conocemos esta historia, que de hecho es una historia maravillosa, hablando de todo lo que significa el proceso de la esclavitud, pasados por Egipto durante tantos años, hasta que Adonai los toma con mano fuerte, brazo extendido, y lo saca de esa condición de esclavitud. Y vienen a pasar, y esto estoy caminando a pasos agigantados, a lo que conocemos el pacto con Adonai allí en el monte Sinaí. Allí se origina un pacto con las 12 tribus de Israel a través de Moshe, dando inicialmente, o dando principio mejor, a lo que es la nación de Israel y a lo que es el pueblo escogido de Adonai. Por favor, hermanos, por favor. Yo sé que lo que estoy mencionando es muy básico, y lo que estoy mencionando es, parte del principio fundamental de un creyente en Torah. Pero sin embargo es necesario que hagamos una claridad. ¿Cuál es la claridad importante aquí? Cuando en el libro de Shemot, en el capítulo 5, verso 31, se nos habla en el monte Sinaí de las palabras de Adonai, se nos hace entrega posterior de la Kadosh Torah. Esas palabras, esa entrega de la Torah corresponde a las 12 tribus de Israel. Amados, la Torah no fue entregada al pueblo de Judá. Con todo respeto, mis amados de Judá, con todo respeto, mis amados hermanos judíos, con todo respeto, ustedes siempre se presumen de que la Torah es suya, de ustedes. Bueno, bendito el Eterno, les delegó la responsabilidad de guardarla, protegerla, conservarla, y lo han hecho extremadamente bien. Gracias a Adonai Hashem por haber hecho esta labor con ustedes para nosotros. Pero la Kadosh Torah fue entregada a las 12 tribus. Estén en Israel, estén en Europa, estén en América, estén en África, estén en Asia, donde quiera que la casa de Israel, las 12 tribus, estemos esparcidas, la Torah nos pertenece a todos. Por lo tanto, la profecía en cuanto a que los hijos de Jacob se convertirían en una nación grande, y por favor, se ha cumplido. Hemos sido esparcidos por toda la faz de la tierra, por todo Samaria, por todo Judea, hasta lo último de la tierra, hasta por allá, dice el pastor Tomás, hasta la Patagonia y más allá en Chile. Los hijos y los nietos de Jacob entonces vienen a formar realmente ellos lo que conocemos como las 12 tribus. Recordemos que Lea, la primera esposa de Jacob, tuvo a Rubén, a Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Todos los hijos de Lea fundaron tribus, excepto Leví. Recordemos que Leví, muy importante, que fundó una línea de sacerdotes, levitas y trabajadores del templo. Ahora, Raquel, que es la segunda esposa de Jacob, ya lo vimos el día anterior, tiene a su vez a 2 hijos que son José y Benjamín. Y de la descendencia de Benjamín también se formó una tribu. Recordemos que Rab Shaul es un hijo de la tribu de Benjamín. Muy importante que lo tenga presente. En el libro de Romanos, si no estoy mal, está el texto, ya lo vamos a mirar. Muy bien. Ahora, los hijos de José, Manasés y Efraín, que fueron 2 tribus, o sea, 2 hijos a su vez, estos 2 hijos adoptados por Jacob, que fue lo que mencionamos ayer, ahora serán media tribu para formar una tribu más y establecer ese grupo de las 12 tribus. Las tribus de Rubén, Gad
y Manasés no entraron en Canaán. Por favor, tome atenta nota, esto es muy importante. Las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés no entraron en Canaán, sino que se quedaron en la orilla oriental del río Jordán. Estas tribus pasaron a ser gobernadas por jueces, el último de los cuales fue, pues por supuesto, Samuel, a ser gobernados por 3 generaciones de reyes, Saúl, David y Salomón, lo que se conoció como el reino de Israel. Ahora, las tribus de Benjamín y Judá, o sea, lo que conocemos como el reino del sur, permanecieron con el rey Roboán, hijo de Salomón, y llegaron a ser conocidas como la nación de Judá. Este asentamiento fue el comienzo del hogar de la nación de Israel, que hasta el día de hoy aún existe y tienen, por supuesto, una identidad, tienen una cultura total y absolutamente reconocida en toda la tierra. El hijo de Jacob y líder trivial de Judá fue reconocido por Adonai por su lealtad y su valentía. Leamos este texto maravilloso de el primer libro de Reyes. Por favor, acompáñeme al primer libro de Reyes. Y veamos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, y tomemos el capítulo 12, permítame por favor. Llegamos al primer libro de Reyes. Y tomemos en el capítulo 12. Gracias a propósito por los textos bíblicos aquí en el chat. Muchísimas gracias, muchas gracias. Capítulo 12, allí se nos habla acerca de la rebelión de Israel. Ya hablamos un poco sobre este tema también, no lo vamos a repetir. Pero avancemos al capítulo, veámoslo desde el capítulo 18. Y el rey Roboán envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro y huir de Jerusalén. Y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Recuerden que Benjamín y Judá siempre permanecieron 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Bueno, es que leer estas historias de lo que es las tribus de Israel, hermanos, a mí me causa, no es que me cause risa la historia, sino que sencillamente me parece interesante cómo esto es todo un conflicto de familia. Y cuando digo todo un conflicto de familia, me refiero a los conflictos de familia que tenemos hoy. Nosotros, cada uno de nosotros. No sé ustedes, probablemente ustedes dirán, no, nuestra familia es una maravilla, somos hermanos, nos amamos, nos cuidamos, maravilloso. Pero típicamente, y esto en todas las culturas, en las culturas no solamente latinas o americanas o Indonesia o chinas, por donde quiera que vayamos, las familias, cuando se trata de herencias o cuando se trata de orgullo, cuando se trata de autoridad o cuando se trata de liderazgo o cuando se trata de mayordomía, los conflictos entre hermanos son absolutamente terribles. Aquí vemos cómo se levantaba un ejército enorme de la casa de Judá y Benjamín contra sus hermanos de la casa de Israel. Impresionante historia. Bueno, a lo largo de toda esta historia de la tierra prometida, los hijos de Israel entonces lucharon contra el conflicto entre ellos mismos. La facultad que se establecía y que había establecido Adonai a través de Jacob era que serían una casa dividida. Y los hijos de Lea y los hijos de Raquel tuvieron una fuerte situación de contienda en la que incluso batallaron a muerte. Eso lo vemos y ya creo que lo compartí, si no estoy mal, pero leamos el texto en el capítulo 37 de Bereshit, en el capítulo 37, que todos conocemos, por supuesto, solo lo voy a mencionar. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Esta es la historia de la familia. Por favor, dígalo. Esta es la historia de la familia Alfaro.
dígalo, esta es la familia Rodríguez, esta es la familia Esteves, esta es la familia, no sé qué apellidos puedo mencionar para no herir susceptibilidades. Digo Rodríguez porque es un apellido bastante enorme en muchas naciones. Esta es la historia de la familia y coloca por favor el apellido. Esta es nuestra historia, esta es tu historia, esta es mi historia. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos que aquí son la casa de Israel, es decir, los hijos de Jacob. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Observen que la palabra nos hace una nota aquí interesantísima en el texto cuando nos dice José, que es hijo de Raquel, estaba pastoreando las ovejas, acompañado de los hijos, no dice de los hermanos, acompañado de los hijos de Silpa y de Bilha. Es decir, acuérdense que mencioné esta semana, es una inquietud que tengo en mi corazón, la voy a repetir. ¿Existirá una diferencia sanguínea? ¿Existirá una diferencia de carácter? ¿Existirá una diferencia genealógica entre los hijos de Lea, Raquel, Silpa y Bilha? Me gustaría escuchar su concepto. Por favor, escríbame en el chat, envíeme un texto frente al tema. Si tiene un estudio preparado sobre esto, déjemelo saber, porque es interesante. Esta es la historia de Jacob y nos dice: el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. ¿Por qué no dice con sus hermanos, o por lo menos sus medio hermanos? Mujeres de su padre. Mujeres de su padre. No dice esposas, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Detengámonos esto, hermano, llevémoslo con calma. Y observémoslo con detenimiento de acuerdo a lo que vimos el día de ayer. Y perdónenme que me tome esto con cierta pausa. Vamos a leer este texto entendiendo. Voy a parafrasear el texto mejor. A ver, veámoslo de la siguiente manera. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, que recordemos que José es el hijo número 11, primero de la línea Jacob-Raquel. Estaba pastoreando las ovejas, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Aquí dice, con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Entonces, los hijos de Bilha son Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa son Gad y Aser. 4 hermanos. Dice entonces, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí es donde quiero detenerme un momento. Los hijos de Bilha, Dan y Neftalí, más los hijos de Silpa, Gad y Aser, tenían mala fama. Mala fama, no sé cómo lo dirán en otro país, mal testimonio, tenían una mala reputación, tenían un muy mal concepto, tenían una muy mala presentación en su entorno de vida. Tanto que José, estando con ellos, observaba lo que hacían e inmediatamente iba donde su padre Jacob y le informaba, estoy parafraseando lo que el texto dice, le informaba lo que sus hermanos hacían. Y seguramente las cosas que hacían no eran nada buenas. Vamos a ver. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, entonces, usted recordará la historia, ellos le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Pregunto, ¿ocurrirá esto en alguna de nuestras familias donde hay hermanos que irreverentemente le hablan a otro hermano? Hermanos, estamos hablando en el siglo XXI, hoy estoy hablando de tu vida, mi vida. ¿Será que tenemos hermanos en el que hay estas diferencias de opinión al punto de que nos tratamos con ironía o con ira, con irrespeto, con ultraje?
a punto de llegar al extremo de violencia entre hermanos de una misma familia, papá y mamá. ¿Cuánto más de una misma familia, papá y hermanos de otra mujer? O sea, medio hermanos. Todo esto que estoy mencionando, amados, tiene que ver precisamente pues porque es nuestro tema, para que concluyamos qué está pasando con estas tribus y cuáles son todos estos problemas que existen entre ellos. Es decir, que la enemistad entre los hermanos continuó por toda la historia y ha continuado hasta el tiempo moderno, hasta nuestros días, hermanos, hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Y esto a todo nivel. Cuando estuvimos en el nivel del nivel de la iglesia protestante evangélica, diferencias denominacionales, diferencias con el concilio, diferencias pastorales, diferencias entre hermanos, conflictos entre hermanos, esto hablando espiritualmente. Pero me interesa más la línea familiar. Benjamín, una de las 12 tribus, recuerden que fue Benjamín fue el número 12, hijo de Raquel, se armó contra las demás tribus. ¿Dónde lo dice? Bueno, eso lo vamos a dejar como tareas para no detenernos mucho en la lectura. En el libro de Jueces, en el capítulo 20. Y el primer rey de Israel, recuerden que fue Saúl, era precisamente de la tribu de Benjamín. Cuando David fue coronado rey, David era de la tribu de Judá. Era de la tribu de Judá. Recordemos que Judá es hijo de Lea, el cuarto hijo de Lea. Muy bien. Los benjamitas se rebelaron. Esto tenemos que leerlo, esto es muy importante. Vamos a ir un momento al segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel y veamos el capítulo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, y veámoslo desde el verso 1 en adelante. David es proclamado rey de Judá. Acuérdese, por favor, que Judá es el reino del sur. Ahora tiene un rey llamado David. Después de esto aconteció que David consultó a Adonai, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Adonai le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres. David subió allá y con él sus 2 mujeres. Por favor, amados hermanos, recuerden que estoy hablando de la historia bíblica. Eso no es tiempo moderno. Usted no puede decir, y fulano de tal subió con sus 2 esposas o sus 4 concubinas. No, porque algunos hombres han tomado estos textos para decir, bueno, pero si David tenía 1000 mujeres, ¿por qué yo no puedo tener 3 o 4? No, por favor, no interprete lo que no es. No seamos tan fariseos, doctos de la palabra, interpretando pensamientos de hombre. David subió allá con él y sus 2 mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Llevó también con David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Adonai, que habéis hecho una misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Adonai haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Entonces en este texto vimos: David subió allá y con él sus 2 mujeres, y también David consiguió hombres con el que había estado y con todas sus familias, y se fueron y viajaron hacia Hebrón. Ahora bien, en esta historia vemos que se produce una guerra extraordinaria. ¿Dónde la encontramos? Aquí mismo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se había fortalecido y la casa de Saúl se había debilitado.
Les nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Admón de Ahinoam Jezreelita. El segundo, Kileb de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmaí, rey de Gesur. Y el cuarto, Adonías, hijo de Agait. El quinto, Sofatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itream, de Egad, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Muy bien. Vemos entonces que la fragilidad de esta unión quedó al descubierto cuando el hijo de David, Absalón, se autopromovió como nuevo rey y apartó a muchos israelitas de su lealtad de forma totalmente significativa. Absalón entonces estableció un trono en Hebrón en el lugar de la antigua capital. Una revuelta posterior fue dirigida por un hombre llamado Seba contra David y la tribu de Judá. El reino del hijo de David, Salomón, fue testigo de más disturbios. Cada uno de los siervos del rey Jeroboam se rebeló. Jeroboam iba por el encargo del rey cuando se encontró con el profeta Ahías, que le dijo que Adonai le iba a dar autoridad sobre 10 de las 12 tribus de Israel. Muy importante. La razón de Adonai para la división del reino era definitiva, por cuanto me han dejado, atención, por cuanto me han dejado y no han caminado en mis caminos. Sin embargo, Adonai prometió que la dinastía de David continuaría, aunque sobre un reino mucho más pequeño, por el bien del pacto de Adonai con David y por el bien de Jerusalén, las ciudades escogidas por el Padre. Cuando Salomón se enteró de la profecía, intentó matar a Jeroboam, que huyó a Egipto en busca de refugio. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam se convirtió en el siguiente rey. Jeroboam regresó a Egipto y se dirigió a un grupo de personas que se enfrentaron a Roboam para exigirle una carga fiscal menor. Esa es una historia muy interesante, hablando de finanzas, hablando de administración, hablando de economía. Ese capítulo del Primera de Reyes, capítulo 12, todo el capítulo 12 en adelante, cuando se habla de las finanzas, vemos cómo ahora este nuevo rey, a cambio de aminorar los costos, vamos a decir los impuestos y la carga económica, lo que hizo fue que la aumentó, la duplicó. Y esto nos narra también, de hecho, una asesoría de personas inexpertas en la economía que trajeron consigo una gran dificultad y una gran consecuencia. Luego vemos que esta profecía evidentemente se cumple y solo Judá y Benjamín permanecieron leales al rey Roboam. Las tribus del norte, ya sabemos, las tribus del norte coronaron rey a Jeroboam. Roboam hizo planes para asaltar las tribus rebeldes, pero Adonai se lo impidió. Mientras tanto, Jeroboam consolidó aún más su poder, instituyendo una forma de adoración del becerro exclusiva de su reino y declarando innecesarias las peregrinaciones a Jerusalén. Así que el pueblo de las tribus del norte no tendrían ningún contacto con las tribus de Judá y de Benjamín. Por favor, vamos a resaltar este punto tan extraordinario. Las tribus de Judá y de Benjamín, en los dos reinados de Jeroboam, en el reinado de Jeroboam y de Roboam, son dos personas, ¿no? Roboam y Jeroboam, en esa pugna entre hermanos, en esa pugna entre familia, en esa pugna de intereses, de poder hasta nuestros días, lo que ellos procuraron entonces, que está vigente hoy en nuestros días, hoy, para quienes estamos estudiando Torá y entendemos esta diferencia sustancial de opinión entre el pueblo de Judá y la casa de Israel. Pues hermanos, esto ocurre y se establece justamente durante el reinado de Roboam y de Jeroboam. ¿Qué ocurre? Que las tribus de Judá y de Benjamín no tengan ningún tipo de contacto con las tribus del norte. Que ellos tengan allá su propio templo, hagan sus propios seder, manejen sus cosas, pero que a Jerusalén no pueden subir. Hermanos, dígalo conmigo, lo mismo que antes. Es impresionante, hermanos. ¿Por qué?
Porque hoy tenemos una situación muy particular. Ya la toqué, el tema lo mencioné ayer. Estoy en espera de un libro que encontré maravilloso respecto a lo que significa el proceso de conversión al judaísmo. Bueno, al judaísmo es la típica expresión que se utiliza. Estoy a la espera de un muy buen texto en el que se narra todo el aspecto jurídico, el aspecto formal, el aspecto migratorio, el aspecto legal, de cómo una persona hoy, queriendo hacer conversión a la tribu de Judá, comillas, conversión a la tribu de Judá, comillas, repito, conversión a la tribu de Judá, es decir, quiere hacerse judío, quiere parecerse al concepto judío, quiere seguramente colocarse los pilló, usar la kipá judía, el traje blanco y negro judío y las costumbres y culturas judías. Hermanos, la Torá fue entregada a todas las 12 tribus. La Torá no le pertenece a la tribu de Judá. Siempre lo diré y lo he repetido incansablemente. Gracias a Hashem por la tribu de Judá, nuestros amados hermanos. Gracias Hashem porque de la tribu de Judá viene nuestro Mashiach. Gracias Hashem porque guardaron y preservaron y han protegido nuestra Torá. Pero atención, si hacer conversión a la tribu de Judá, la tribu del sur, significa para la casa de Israel negar, desconocer a nuestro amado Yeshua HaMashiach, mi amado, por favor, probablemente estamos en los tiempos farisaicos, seduceos, entre los que conocían de Torá, estudiaban Torá, eran doctos y maestros de Torá, pero cuando estuvieron frente a Mashiach, frente al libro de la vida, frente al árbol de la vida, frente a la Torá viviente, lo confrontaron, lo negaron, lo acusaron, lo juzgaron, lo señalaron, lo difamaron, lo contrariaron y eran conocedores de Torá. Es decir, que ese judaísmo fariseico está vigente también hoy. Tú quieres venir a estudiar Torá, tienes que negar a tu Mashiach, hacer una conversión, te haremos un proceso, será un proceso en el que estudiaremos si verdaderamente has negado a tu Mashiach y cuando lo niegues verdaderamente entonces te podremos acoger para que seas uno de nosotros. Amados hermanos, ¿es que acaso alguno de ustedes está interesado en ese proceso? ¿O es que acaso no podemos comprender con toda claridad que nuestra Kadosh Torah, dígalo conmigo, la Torah me pertenece? Hoy la Torá se ha revelado a nosotros, dice la palabra, volved por la senda antigua. La senda antigua no es una religión, la senda antigua no es una tradición, la senda antigua no son leyes de hombres, la senda antigua es nuestra Kadosh Torá, el camino, la verdad y la vida. Yeshua, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. No dice, volveos por la tribu de Judá, negad al Mashiach y olvidad la Torá de Moshe. Por favor, hermanos. Y lo digo con todo amor, con todo respeto, por favor, no tomen mis palabras o no malinterprete, por favor, mis palabras. Cuando nosotros vivimos la Torá de hoy, la Torá viviente, nuestro libro de Mashiach, la vida de Mashiach, y vivimos una vida en obediencia a los mandamientos y a las ordenanzas y a los estatutos establecidos por la palabra, entonces somos claros en la identidad de Israel como uno, en Ejad, la unidad, la casa de Israel. No somos 10 y 2, no somos los del norte, no somos los del sur, somos uno. Pero no podemos de ninguna manera pensar que venir a estudiar Torah significa, lo he repetido esta semana intensamente porque ha sido el tema de la semana, venir a nuestro estudio de Torah no significa copiar el modelo judío. Por favor, hermanos, repito mi ejemplo de migración. No por el hecho de que logremos venir a un país como en el que nos encontramos por la gracia de Hashem en América, donde tuvimos que pasar por un proceso migratorio, jurídico, migratorio legal, de una visa transitoria, una residencia, una ciudadanía. El hecho de tener una ciudadanía americana no hace que dejemos de ser
lo que somos como pueblo de Colombia. Ahora, por favor, obviamente, y muchos de los hermanos que están aquí en el chat, que saludo y que aprecio mucho y que conozco, que son también ciudadanos americanos, sabemos lo que significa el honor de ser este proceso. Pero atención, atención, ¿cuánta gente hoy ha recibido una ciudadanía americana y son los más crueles, son los más duros, son los mayores juzgadores y opresores de nuestra propia comunidad? Yo recuerdo alguna vez alguien me dijo esta frase y no la podía entender. Me dijo: cuando alguna vez se presente una situación con un problema de policía, ten mucho cuidado de tratar con oficiales de policía que sean hispanos. Perdón. Por lo cual pregunté. Perdóneme. Por lo cual pregunté, ¿por qué debe cuidarme de un oficial de policía hispano si todo lo contrario? Es una persona que conoce nuestra cultura, conoce nuestra forma de pensar, conoce nuestra manera de vivir. ¿Qué mejor que un oficial de policía hispano nos pueda apoyar, nos pueda asesorar? Por favor, esto es una excepción, no es un término general. Y me dijo esa persona, porque yo tuve una experiencia en la que participaron policías hispanos y fueron extremadamente crueles, duros conmigo. Me trataron como un inmigrante con una indignidad total y absoluta. Mientras que cuando llegaron los oficiales de migración americanos, me trataron con respeto y me trataron con mucho cuidado. Y esto no es extraño, hermanos. Esto no es extraño de ocurrir. Hoy, cuando nosotros estamos estudiando nuestra Kadosh Torah, y no sé cuántos han vivido esta experiencia. Atención, ¿cuántos han vivido esta experiencia? Nosotros visitamos una sinagoga en la ciudad de Nueva York. Cuando visitamos la sinagoga en la ciudad de Nueva York, yo recuerdo, llevábamos vestidos algunos de los hermanos que estábamos allí con los tzitzits. Pues los tzitzits es una ordenanza del libro de Números, capítulo 15, verso 37. Cuando nosotros llegamos a esa gran sinagoga de Nueva York, la más grande creo de los Estados Unidos, allí hay un equipo de seguridad impresionante. Es más, hay más seguridad que creo que en la Casa Blanca. Pedimos permiso, autorización para entrar a la sinagoga. Nos preguntaron por qué razón ustedes, hispanoparlantes, quieren entrar a una sinagoga judía. ¿Por qué razón ustedes visten los tzitzits? ¿Por qué razón algunos de ustedes tienen una kipá si ustedes no son judíos? Estamos viviendo los textos que estamos leyendo ahora. Bueno, porque nosotros guardamos Shabbat, porque nosotros estudiamos Torah, pero nosotros estudiamos Torah en Yeshua HaMashiach. Pero ustedes saben perfectamente, si ustedes están estudiando Torah, saben perfectamente que nosotros los judíos no reconocemos a su Yeshua. Sí, lo entendemos, pero somos hermanos, pertenecemos todos a la casa de Israel. No, un momentico, no. Ustedes no. Los gentiles no. Ustedes son gentiles. Ustedes nada tienen que ver con la Torah. Ustedes nada tienen que ver con nosotros. Finalmente nos dejaron pasar. Finalmente nos dejaron pasar y nos dieron límites. No pueden pasar de esta línea, no pueden pasar de esta línea, no pueden pasar de esta línea. Nos permitieron entrar a la sinagoga, conocer ese edificio. Es un sitio maravillosamente espectacular, muy, muy hermoso. Pero nos dieron un límite y alguno de nosotros, alguien pasó una línea, solo una línea, 1 milímetro de una línea,
E inmediatamente aparecieron los hombres de seguridad diciéndonos, prohibido, ustedes no pueden pasar allá, ustedes no pueden pisar ese terreno, eso es un lugar santo, ustedes no pueden estar ahí. ¿Por qué hago esta mención de esta historia, hermanos? Porque es importante que conozcamos el contenido, de dónde viene esta situación, de dónde ocurre esto. Pues, amados, viene justamente de aquí, lo voy a reconsiderar. Jeroboam y Roboam, las tribus del norte, las tribus del sur, estos reyes conflictuaron, entraron en guerra, físicamente guerra, hermanos contra hermanos, familia contra familia, los 2 del sur con los 10 del norte, lucharon entre sí, formaron ejércitos, empezaron a combatir, crearon fronteras. Ustedes no pueden pasar de esta línea, ustedes no pueden pasar de esta línea, y sencillamente que que las tribus del norte no tengan ningún contacto absoluto con las tribus del sur. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Primer libro de Reyes, ya que estamos aquí en el texto, vayamos un momento a este texto de primer libro de Reyes, en el capítulo 12, y veamos el verso 19. Reyes, capítulo 12, y veamos entonces el libro de Reyes. En el capítulo 12 nos narra todo lo que fue esta historia que ya estoy mencionando. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y vamos al verso 19, y en el verso 19, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Y en el verso 19, así se apartó Israel de la casa de David. Israel, la casa de Israel, los 10 se apartaron de David, la casa de Judá, hasta nuestros días. Bueno, muy bien. Entonces, el reino del norte, la casa de Israel del norte, o Israel o Efraín, en las Escrituras, y el reino del sur, Judá, desde el punto de vista divino, la división fue un juicio por no guardar los mandamientos de Adonai, específicamente los mandamientos que prohíben la idolatría y el cumplimiento del día de Shabbat. ¿Puedo repetir esta frase, por favor? La gran diferencia o la gran batalla entre los hermanos de Israel, la casa de Israel, básicamente tenía como propósito o punto de partida el no cumplir con los mandamientos establecidos por Adonai, específicamente el principio de la obediencia. Atención, el principio de la obediencia. ¿Cuántas veces hemos compartido y hemos enseñado desde esta casa que el punto de venir a nuestra Kadosh Torah se llama obediencia, obediencia, obediencia? Por favor, cuando yo hablo de obediencia, yo no me estoy refiriendo a tener una obediencia ciega. Porque hemos conocido a muchas gentes que son obedientes a un ministerio, obedientes a un pastor, obedientes absolutamente a una doctrina, obedientes absolutamente a un concilio, obedientes absolutamente a una línea de predicación. Yo no estoy hablando de una obediencia ciega. Estoy hablando de que cuando usted tiene absolutamente claridad desde el punto de vista de la escritura, de la palabra, del amor a Mashiach, de nuestra identidad como casa de Israel, entonces debemos, por supuesto, tener un principio de santidad y tenemos que tener un principio de obediencia a Adonai. Escrito está, y como escrito está, a Él, y de esa manera a Él nosotros obedeceremos. Por lo tanto, no podremos generar disturbios entre nosotros como hermanos cuando estamos caminando como hombres y mujeres kadosh a la luz de la palabra. Es lo que más importa, que los mandamientos sean los que están establecidos y no los mandamientos rabínicos. Por favor, présteme mucha atención. Mandamientos rabínicos. Ahora, tengo que hacer un punto acá y perdónenme que tome un minuto porque se nos agotó el tiempo. Con el tema de los mandamientos rabínicos he hablado en muchas ocasiones. Hay muchos mandamientos rabínicos en el Talmud, en la Mishnah, que son mandamientos de hombres. Evidentemente son los rabinos que a lo largo de la historia han hecho ajustes al ceder de la casa de Judá. Ahora, independiente de que sean mandamientos de hombres en el sentido espiritual, si me permiten usar esa palabra, que no son gravosos, es decir, que no por el hecho de que sea un mandamiento rabínico,
porque lo dijo un rabino, eso no lo podemos hacer. Vamos a ver, ¿cómo lo podríamos explicar? Si un rabino estableció que debemos hacer 5 cánticos, ese es un mandamiento rabínico, a mí no me interesan 5 cánticos, a nosotros nos interesa un cántico. Pues hermanos, si el rabino estableció que fueron 5 y usted solo quiere hacer uno, pues haga uno. Pero, ¿qué mal le ocasiona hacer 5 cánticos y no uno? Es decir, cuando nosotros miramos los mandamientos rabínicos, no son un yugo. Los mandamientos rabínicos no son una carga. Los mandamientos rabínicos se han hecho y se han de hecho manejado desde un punto de vista de la actualización. Por supuesto, entiendo con absoluta claridad y no perdamos de vista esto, lo que escrito está en nuestra Kadosh Torah. Pero si no somos obedientes con lo que está escrito en la Kadosh Torah, cuánto menos seremos obedientes de los mandamientos rabínicos. O a lo mejor somos mucho más obedientes con mandamientos rabínicos y desconocemos o ignoramos los mandamientos escritos en la Kadosh Torah. Esto tendríamos que revisarlo con lupa y con atención, porque esto está ocurriendo lastimosamente hoy. Bueno, mis amados, ya en el minuto final que nos queda, entonces, vemos que desde el punto de vista humano, esta división, repito, fue un absoluto resultado de la discordia entre hermanos por el poder, si puedo decir entre comillas, por asuntos de política, la política, el principio del pecado, la idolatría, particularmente, y la ausencia y la falta del compromiso en el guardar el tiempo de Shabbat, la Menuja. Pero la buena noticia, amados, y por favor cerremos esto con un broche de oro. La buena noticia, atención, la buena noticia es que nuestro amado Yeshua HaMashiach, en Adonai, en su misericordia, nos ha prometido la reunificación del pueblo del norte y del sur, y entonces se levantará un pendón a las naciones y se reunirán todos los esparcidos sobre la faz de la tierra y seremos un solo pueblo, la casa de Efraín y la casa de Judá, como el profeta Ezequiel así también lo estableció. Y como lo dice por supuesto el libro de Isaías, vamos a cerrar con ese texto maravilloso del libro de Isaías en el capítulo 11, libro de Isaías capítulo 11, gracias por el texto bíblico, y veamos en el capítulo 11 del libro de Isaías, reinado justo del Mesías, título, léalo todo por favor usted en casa, y yo me voy a detener en los versos 12 y 13, dice la palabra, y levantarán pendón a las naciones y juntarán los desterrados de Israel y los reunirá con los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Amén. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Aleluya. Por favor, lea, subraya y guarde estos textos bíblicos con su corazón, protéjalos, manténgalos en su boca, expréselos, porque los estamos viviendo justamente now, ahora. Dice, lo voy a leer nuevamente, y se dispersará o se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín, la casa de Israel, no tendrá envidia de la casa de Judá, ni la casa de Judá afligirá a la casa de Efraín, porque ya no serán una casa y otra casa, sino seremos la casa de Israel. La casa de Israel integral, una unidad, un solo pueblo. Los hijos de Jacob, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, y la promesa, y el Berechit capítulo 12, haré de ti una gran nación. Y esta palabra se está cumpliendo justamente hoy con cada uno de nosotros. Por eso nuestra identidad es la casa de Israel. Mis amados, muchísimas gracias. Un buen día para todos. Gracias por sus mensajes. Gracias por estar atentos a este programa. Gracias por compartirlo con otras personas. Gracias por sus muy, muy, muy buenos, favorables comentarios, por supuesto. Si hay algo malo que decir, no lo escriba. Mejor absténgase. Pero si tiene algo bueno que decir, en buena hora. Bienvenidos. Shalom, shalom. Soy el hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Un buen día para todos. Muchísimas gracias. Hemos presentado Torah al Instante
con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al instante.